Para sanar una casa es necesario que su alma se abra. Puedes realizar limpiezas, como ya he dicho, sobre una vivienda o, vamos a decir, curas de emergencia, como cuando hay una guerra, una catástrofe y, oye, pues hay víctimas, hay heridos y van los médicos, los profesionales sanitarios y les atienden aunque estén inconscientes, pero la sanación profunda de la que hablo implica llegar hasta las raíces, hasta los fundamentos de la existencia de esa casa, de ese hogar o de esa estructura, que como ya vengo diciendo en estos vídeos, es tanto la estructura física como la estructura energética y espiritual que da amparo, cobijo y sostén. Se abre además la definición de casa no solamente a lo que el lugar donde vivimos físico y la estructura física, digamos, de nuestra vivienda, sino que también se abre a la estructura energética y espiritual de nuestra casa de linaje, de nuestra casa ancestral. Y también la definición de casa integra, desde mi punto de vista, lo que es nuestra casa cuerpo, nuestra parte, digamos, más cercana a nuestro interior, ¿no? Nuestro propio interior. Entonces, claro, con esta definición amplia de casa, entendida como espacio que da cobijo, nutrición, sostén, refugio al alma o a las almas y a los cuerpos, bueno, pues se va a entender mejor que sanar esto, pues no es sencillo. Y sí, claro que se tiene que abrir para poderlo sanar. O sea, la propia definición de casa es un espacio en el que hay que entrar para que se pueda llamar casa. No es un espacio hueco y cerrado donde no hay apertura y que tú puedas pues sanarlo desde fuera. No. La casa se define por ser un espacio generalmente cerrado, excepto por ventanas y puertas. Normalmente tiene una apertura de entrada. Puede que incluso no tenga ventanas, pero una puerta la tiene que tener. Entonces, para poder sanar una casa necesitas poder entrar. Y lógicamente esto tiene que hacerse con permiso, porque si no es una vulneración de ese espacio íntimo. Sería una intrusión. Peor aún, en algunos casos, es una violación de un espacio que tiene su propia privacidad, su propia intimidad. Entonces, del mismo modo que tú, si quieres ir a hacer el bien a una casa ajena, vas pidiendo permiso, llamas a la puerta o esperas que te inviten. En el ámbito sanitario también se cumple, es decir, generalmente los médicos esperan que los pacientes los llamen. Si eres terapeuta, normalmente los pacientes o la gente busca ver qué terapeuta le conviene más o le genera más confianza, llama, pide cita, va allí. O sea, todo lo que tenga que ver con la sanación, normalmente, y salvo contadísimas excepciones raras, o sea, normalmente se hace con permiso por parte de la persona que necesita ayuda o que necesita o está pidiendo sanación. Entonces, con una casa, doblemente más. Tú puedes, de hecho, entrar en una casa sin pedir permiso o puedes presionar o forzar, qué sé yo, a una persona que tiene problemas en su vivienda y la puedes presionar y decir, no, que hay que sanar tu casa, que no sé qué, déjame que yo haga que no sé qué sobre tu casa. Bueno, puede que la propietaria o la inquilina o el inquilino de esa vivienda te conceda el permiso de decir, bueno, vale, vete a mi casa a ver qué es lo que hay y tal. Pero no va a funcionar excepto si realmente esto es deseado y sentido por parte de quien habita esa casa, por parte de sus propietarios, como ya he explicado en los primeros capítulos, pero sobre todo por parte del alma de la casa. El alma de la casa es la que tiene la voz y el voto más importante a la hora de conceder un permiso para que otras personas o seres ajenos a ella, externos, incidan en su interior o en sus raíces, en sus cimientos y lleven allí sanación.
Entonces el alma de la casa es la que va a tener la palabra final. He hablado de dueños no visibles, he hablado de dueños no humanos, entidades energéticas, guardianes de lugares, seres del mundo sagrado diversos que custodian inclusive pues, lugares sagrados. O sea, he hablado de una serie de cosas, de variedades, de posibilidades, ¿no? Respecto a quién tiene autoridad sobre un lugar, un punto del mapa o una vivienda, porque las viviendas muchas veces, las casas físicas que habitamos, están cohabitadas por seres que no vemos. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque esos son autoridades, pero la autoridad final es el alma de la propia casa, el querer de ese propio espacio, de esa propia estructura energética, porque todo lo que es energía tiene una contraparte de conciencia, por así decirlo. Toda energía es conciencia en cierto nivel del ser. Esto no siempre se entiende fácil, hay que haberlo vivido para saber lo que es. O sea, hay que haber conectado con eso y haber tenido algún momento de conexión con esa conciencia. Entonces, si toda energía es conciencia en cierto nivel de su ser, bueno, por la misma razón de tres, toda materia es conciencia, porque la materia es energía estructurada y condensada de determinada manera. O sea, llamamos materia a lo que es sólido, lo que podemos tocar o medir de alguna manera con nuestros sentidos físicos. Pero la materia, pues si tú la miras en su estructura de átomos y tal, pues viene a ser energía. O sea, es decir, que al final estamos hablando de que una casa es materia, que a su vez es energía, que a su vez es conciencia. Las casas con más peso, más entidad, más historia y con una energía más intensa, pues normalmente tienen un alma que es perceptible, que incluso a veces la notan personas que no tienen, digamos, el sexto sentido tan desarrollado, pero se puede sentir. Y las casas, pues que tienen menos historia, que tienen menos intensidad, que son a lo mejor, pues yo qué sé, más sencillas o más de otro tipo, a lo mejor tienen un alma, digamos, más sutil, más suavecita, menos impactante. Pero al final, pues de algún modo, siempre hay allí algún tipo de conciencia que pertenece o surge, digamos, de la estructura de la propia casa en sí, de la estructura energética. Y esa alma es la que tiene que dar el permiso final para que se sane, o sea, para que una persona externa o varias accedan a su interior, a lo que la estructura de la casa oculta y tiene en el interior. Y esa casa va a tener que dar el permiso, porque si no, no se va a querer abrir. Si no se siente cómoda, si no se siente en confianza, si no le gustan esas personas externas, no se va a poder abrir en la energía. Va a ser pues como cuando no estás cómodo con alguien y no te surge confiar en él y no te surge hablarle de tus intimidades. Entonces, si una casa no te quiere hablar de su intimidad, pues es que no vas a hacer nada con ella. Es decir, parches superficiales, pero no vas a entender lo que le está pasando, no le vas a entender los problemas que tiene y no se va a poder sanar porque la casa no va a dejar que se revelen las raíces de sus problemas. Porque pues es que es muy simple si lo comparamos pues con personas que tienen problemas oscuros, por así decirlo, en su interior, oscuros en el sentido de sombríos. Y a veces pues hay personas que tienen dentro cosas podridas, cosas estropeadas, cosas dañadas, cosas que se avergüenza de ellas o que le incomodan o que tal. Bueno, pero estas cosas no las comparte excepto con alguien con quien confíe, alguien que le genere confianza, o en un entorno en el que diga, bueno, pues aquí me abro, pero en fin. Pero esto se tiene que desear y sentir. No se te puede imponer. Te pueden incluso someter a un interrogatorio a la fuerza. O pueden llevarte atado con camisa de fuerza a un hospital. Pero bueno, pueden hacerte operaciones y tal. Pero el interior más sensible, más delicado y más de raíz de tu alma, nadie puede acceder a él sin tu permiso. Es que no. Incluso aunque habláramos de seres
seres de estos de otro ámbito, de otro plano, que tienen una visión, vamos a decir, visión-incisión, visión-disección, que son capaces de ver en el interior de la gente y que ven las cosas ocultas. Sí, hay seres así. Desde el mundo sagrado hay ángeles, por ejemplo, que te ven como si fueras una radiografía. El mismo Anubis ve el interior de las cosas, ve. Pero igualmente, hay una parte del alma que es privada, es virgen, por así decirlo, y uso esta palabra con toda la intención, y esa parte no se abre salvo con quien el alma se sienta segura y bien. Normalmente solo se abre ante Dios o ante seres que vienen tan de Dios que el alma lo nota, se relaja, confía y ahí sí se abre. Se abre pues porque a lo mejor es que necesita abrirse para recibir algo de Dios o para que pues esos seres que realmente vienen de Dios y que al alma le suscitan tranquilidad y confianza, pues operen, por así decirlo, en la energía interna y ayuden allí a resolver o a sanar o a arreglar alguna cosa que esté mal. Pero esa parte, como digo, pues es una parte pues privada, íntima y bueno, Dios mismo, por decirlo en términos como una metáfora, ¿no? Comparándolo con un ser humano, Dios mismo tiene respeto, caballerosidad. O sea, Dios cuando quiere ayudar a sanar, o sea, que un alma se sane, no le va a imponer nada. No la va a forzar, no la va a presionar, no la va a tratar de chantajear, no la va a hacer sentirse fatal, porque es que la sanación está contraindicada con todo eso. O sea, Dios es caballeroso, por así decirlo. Dios pregunta, ¿qué te parece si, mira, hay esto y esto, si haces esto y esto, te ofrezco esto y esto, déjame entrar? Dios llama a la puerta y te dice, déjame entrar. Bueno, en el cristianismo, los relatos evangélicos se ve parte de esto. O sea, hay siempre como una especie de petición de permiso, o sea, algo se propone, no siempre es una pregunta con un interrogante al principio y un final, hay una propuesta, ¿no? Una propuesta, un anuncio, una cosa, y el alma tiene que dar su consentimiento, tiene que decir, vale, acepto, aquí estoy. O sea, en la Biblia hay momentos, ahora pues no los puedo repasar y citar adecuadamente, estoy de paseo y en fin, esto me ha salido así espontáneo, pero sí, en la Biblia hay momentos donde Dios dice tal y cual cosa y un ser humano dice, aquí estoy, se ofrece voluntario, es decir, acepta eso de manera voluntaria, no impuesta. Bueno, sí que alguien me dirá, bueno, en ocasiones Dios presiona y casi que te obliga, como la historia de Jonás. Bueno, sobre eso podríamos hablar otro día, pero la historia de Jonás no es una historia, en todo caso, de sanación de alma, es decir, no estaba Dios preguntando, oye Jonás, te quiero transformar, hacerte no sé qué y ayudarte en no sé cuántos. Era más, pues, bueno, desde el punto de vista de mis guías, esa historia se explicaría de la siguiente manera. Jonás se había comprometido antes de nacer a realizar esa misión y se estaba evadiendo. O sea, porque esto pasa mucho, tú vienes con unos compromisos y unas tareas y cuando llega el momento se te han olvidado o te dan mucha pereza, mucho palo y dices, ¡buf! Yo ya mejor me dedico a otra cosa, que es que yo tenía otra cosa que me gustaba más. Y entonces sí puede ser que Dios te persiga. Pero porque sabe que incluso no es solo que quiera que hagas el trabajo porque no tenga nadie más, es porque sabe que incluso eso es bueno para ti. O sea, porque cuando un alma ha venido encarada a una misión y luego no la realiza, el alma queda descompensada, queda mal y se está dañando a sí misma también. Así que bueno, esa sería la explicación, pero por lo demás, pues sí, hay casos y hay momentos, o sea, en los que se ve perfectamente, pues en el texto bíblico, ¿no? Pues que hay este anuncio, esta propuesta, esta cosa, y alguien tiene que aceptar, alguien tiene que decir ok. Y saliendo de las cuestiones bíblicas, la verdad es que en diferentes relatos y partes del mundo a veces también se ve esto.
para lo que son sanaciones y para lo que es que algo espiritual entre dentro de tu alma para producir allí alguna clase de cambio o de efecto, hay que dar permiso. El alma tiene que dar permiso y tiene que abrirse ella misma por su propia voluntad, o si no, hay una parte suya que es, como digo, comparable, sí, a algo virgen, que no se abre, excepto si es con un deseo, una voluntad propia. Claro que esto tiene pues una amplitud de repercusiones y también tiene un riesgo y un peligro, porque también es verdad que hay que reconocer y decir, aunque no es el tema de esta serie, eso sería tema para otra serie, pero el tema de las entidades engañosas, las entidades malvadas o las cosas oportunistas que intentan engañar, pues eso, a las almas o al alma y les intentan hacer ver pues que quieren entrar para hacer algo bueno, déjame entrar en tu casa, que te voy a arreglar la casa, te voy a sanar la casa, pero luego pues hacen un mal. Así que bueno, que claro, que esto de la entrada de algo en el interior de algo tiene sus aristas y hay algunas personas a las que la mera mención de esta posibilidad las pone muy nerviosas porque tienen información de casos que han salido mal, o sea, de anécdotas, de historias complicadas y adversas, pues a causa de que algo entró en la casa de alguien y luego generó pues un montón de disturbios. O incluso puede que lo haya vivido en su propia piel. Pero igualmente entrar no es nada malo en sí. Es decir, por el hecho de que haya malas experiencias con seres sagrados o energías espirituales que entren por la puerta de una casa, no significa que tener puertas en la casa esté mal y no significa que uno tenga que vivir con puerta cerrada para siempre, para toda la vida, porque si no abres nunca la puerta de tu casa, tampoco va a entrar el médico, tampoco va a entrar Dios. ¿Me explico? O sea, bueno, a ver, Dios va a estar ahí, pero vamos a decir, si no le abres la puerta de tu casa, es como decir, no le abres la conciencia, bueno, pues te vas a quedar a las puertas, se va a quedar a las puertas algo. Entonces, bueno, esto de las casas y las puertas tiene mucha miga y tiene mucha enjundia. De hecho, daría para más comentarios y más cosas, porque el tema de las puertas también es inmenso, es como el tema de las encrucijadas y bueno, y podría hablar aquí mucho más. Pero bueno, solo quería mencionar pues esta autoridad que tiene el alma de las casas. Esta autoridad para decir me abro o no me abro. Entonces no se puede imponer una sanación de una casa sobre el alma de la casa. Incluso aunque los propietarios quieran sanar esa casa, incluso aunque esté todo preparado en el exterior, haya voluntarios y personas y médicos de las casas y terapeutas y profesionales y técnicos de esto y de aquello, de manipulación de la energía y del feng shui, del no sé qué, bueno, todo lo que uno se le quiera ocurrir, todo está preparado, pero si el alma de la casa no quiere o no se abre, la sanación no se va a poder producir. Se van a poder hacer curas de emergencia y parches, ir parcheando la situación, como ya he explicado en algún vídeo, parchear la situación, bueno, es la opción menos mala y bueno, es la opción pasable para seguir tirando, pero la sanación profunda no se va a producir. Entonces, ¿de qué depende que una casa se abra y le inspire confianza a alguien? O sea, ¿cómo es que el alma de una casa se va a abrir ante una persona o ante varias personas para que incidan en su interior, entren en sus estructuras profundas, accedan a lo que hay oculto en sus raíces o en sus fundamentos energéticos y sanen? Bueno, pues es como cuando hablamos de personas. ¿Tú por qué confías en una persona o no confías? Bueno, pues el alma de la casa tiene que ver en la persona que va a entrar en ella, tiene que ver una serie de señales o de signos que le inspiren confianza. En primer lugar, es muy típico y muy común que el alma de la casa se abra solo ante personas que sienta familiares o que estén conectadas con su historia, con sus raíces o con las almas implicadas en esa casa. Hay un tema de identidad. Las almas de las casas suelen buscar a personas semejantes o similares, es decir,
pongamos que eres musulmán en un país extranjero donde la inmensa mayoría de las personas no son musulmanas. Pero tienes la oportunidad de ir a un médico musulmán. ¿A qué médico vas? Bueno, pues al médico musulmán. O sea, tú vas buscando a aquel profesional que te inspire más confianza porque piensas que va a entender tus entresijos, tus creencias y que va a actuar conforme a tus principios espirituales. Pues con las casas sucede igual. Las casas primeramente se van a abrir con personas a las que sientan cercanas. O sea, que piensen o que digan, mira, esta me va a entender. Esta persona ha tratado con tales y cuales temas y tiene tales y cuales conexiones, sus guías son tales y cuales, sus ancestros son tales y cuales, me va a entender. Y este es el primer punto que hay que tener en cuenta. O sea, que esto es una cosa que se da mucho, yo lo he visto muchas veces. Cuando una persona quiere sanar una casa, pero no tiene nada en común con esa casa o no sabe, bueno, en fin, viene tan como del exterior y cuando empieza a sentir y a conectar con la energía, pues es como todo muy... que no hay manera de conectar por ningún lado, es difícil que el alma de la casa se abra y es difícil que las cosas fluyan, por muy buena voluntad que haya por parte de esa persona. Luego, por ejemplo, hay otro factor. Si una casa tiene un problema, por ejemplo, de muertos, de almas sufrientes o de seres, espíritus que están allí, que están en mal estado, inclusive masas infernales, entendidas como masas de mucho sufrimiento sin sanar, asociadas con cosas retorcidas, traumáticas, dolores, cosas, bueno, en fin. Si una casa está padeciendo un problema que tenga que ver con esto, pues también... Otra cosa que le va a hacer abrirse ante un sanador de casas o no es ver si tiene conexión con esos muertos que alberga. Es decir, en ocasiones el alma de una casa pues tiene un problema pues porque yo que sé qué pasó allí en ese punto del mapa hace yo que sé cuánto y murieron allí pues unas personas de tal o determinado grupo, de una familia o del no sé qué. Bueno, entonces, claro... para el alma de la casa es muy importante que vaya allí alguien a recoger a esos muertos, a ayudarlos, pero claro, tiene que ser alguien al que los muertos también sientan adecuado. Alguien al que los muertos puedan reconocer y aceptar como persona adecuada para atenderlos, para escucharlos, para poder comprender su historia. Los guías espirituales tienen que ser también los adecuados. Bueno, es decir, tiene que haber una serie de correspondencias. Inclusive, a veces también importa la historia del alma del sanador o sanadora de casas. Es decir, que a veces lo que hace que el alma de una casa se abra ante alguien que lo quiere sanar es su propia historia como alma, o sea, las cosas que ha vivido en esta vida e inclusive en otras por ahí, yo que sé de dónde viene esa alma. Porque las acreditaciones para sanar casas no son como la acreditación que puedas tener en este plano exactamente. Es decir, aquí lo que se mira es lo que has hecho en esta vida y yo qué sé, pues si quieres ejercer la medicina, pues van a mirar tus acreditaciones universitarias, si has hecho cursos y tal y cual de medicina, los títulos, la experiencia que puedas tener trabajando en un consultorio médico o en un hospital. Pero en el plano del alma y para sanar nada menos que casas, que son cosas bastante complejas, porque suelen ser ecosistemas, estructuras complejas con ecosistemas vivientes. Bueno, para sanar el alma de casas, lo que las acreditaciones, digamos por así decirlo, las acreditaciones no suelen venir de esta vida, porque no hay tiempo humano en una vida para adquirir experiencia suficiente como para decir, no, yo es que ya llevo 300 casas sanadas. ¿300 casas sanadas de qué? Si tienes 30 años y estás ante una casa y acabas de empezar. Sanar casas, como ya he dicho, no es cualquier cosa. Puedes llevar 300 casas limpiadas o parcheadas, pero sanadas, ay bonito, no. Esto, si realmente llevas 300 casas sanadas, es que tu alma ya es viejita y ha vivido unas cuantas cosas de
digamos, en otros espacios-tiempos, en otras dimensiones y en otras vidas, porque pues lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha energía en ocasiones sanar una casa. Y se requiere, pues además, pues toda una preparación también. En este plano sí se requiere una preparación, pero una preparación que tiene que ver, pues, en primer lugar, como ya he dicho muchas veces, tener pues unos guías, tener una conexión con lo sagrado que sea lo suficientemente fuerte y estable como para que se te pueda acompañar y orientar en ese ejercicio sanador, pero tienes que tener también mucho temple emocional. Tienes que tener un criterio, un discernimiento mínimamente ejercitado. Tienes que ser una persona capaz de poner a un lado lo que siente para poder analizar lo que está percibiendo. Tienes que tener mente de detective. Tienes que no tener prisa. Tienes que ser capaz de ir apuntando y de ir contrastando lo que sale y seguir adelante, o sea, seguir buscando, seguir indagando. Bueno, en fin. Se requieren toda una serie de cosas, porque la sanación de una casa a veces puede requerir, pues eso, una investigación inclusive histórica o en este plano, entrevistas, vamos a decir, con personas vivas, ¿no? O sea, preguntar a los vecinos, preguntar a la gente que vive allí, bueno, en fin, se necesitan toda una serie de cosas. No es de ninguna manera una cosa que se pueda hacer a la así nomás, mira, porque voy 2 días a esa casa o porque trabajo sobre ella a distancia y ya está, ya la he sanado. No, 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 no. Sanar una casa, bueno, es que es eso, es llegar a los cimientos. ¿Y cómo se llega a los cimientos? Es que es como en el plano físico, o sea, cuando hay un problema en los cimientos de algo y, bueno, pues los técnicos y todo lo que se mueve allí, oye, les lleva su tiempo hacer un estudio del asunto. Y luego, pues además arreglarlo, pues espérate, que no es tan simple. Me explico. Eso en el caso de que además de que se pueda hacer, de que se pueda sanar, porque como ya he dicho en esta serie, en ocasiones no se puede. En ocasiones una casa se va a quedar sin arreglo y solo se la podrá parchear porque pues no hay en ese momento la manera o el medio de poder arreglar eso de verdad.